3, 2, 1, acción. Empecé a escribir a finales de los 90 sobre el tema de los republicanos españoles en los campos nazis, porque un tío abuelo mío había estado deportado en el campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando hablaba sobre el asunto, cuando lo comentaba en círculos de personas que conocía, pues era un tema, la verdad, bastante desconocido, ¿no? Y entonces en el año 2001 me animé a publicar un primer libro que se llamó Un viaje a la muerte, la deportación y exterminio de españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí nació la investigación, ¿no? Y en una de las presentaciones de ese libro, pues una mujer me preguntó en una de ellas que qué le podía contar sobre las mujeres en los campos nazis. Y recuerdo que me pilló un poco fuera de juego, porque al margen de que yo sabía que, bueno, perdían el periodo, la regla, la menorrea como consecuencia de las condiciones físicas en las que estaban, en que el cuerpo intenta perder la menos cantidad de sangre, pues no sabía mucho más. Y ese verano cayó en mis manos un libro publicado por una exdeportada española que se llamaba Neus Català, que se llamaba De la resistencia a la deportación, 50 testimonios de mujeres españolas, y fue mi primera piedra de toque con el tema. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre las vivencias y leer libros de memorias de mujeres, escuchar entrevistas, y me di cuenta que había algo que les hacía diferentes a las de los hombres, ¿no? Veía algo que en lo que contaban, que había algo que no sabía lo que era, pero que era diferente. Y al final creo que di con la tecla y me di cuenta que era la biología femenina, ¿no? La maternidad y la posibilidad de engendrar una vida pues las hizo ser más vulnerables, y si no sufrieron más que los hombres, al menos lo hicieron de manera diferente. Bueno, tiene varias partes, una que sitúa un poco el marco histórico donde se produce, digamos, la acción de lo que relata a continuación, la llegada de los nacionalsocialistas al poder. Luego hay una otra parte referida a las mujeres resistentes contra la ocupación nazi, los campos de concentración por los que pasaron, algunos que eran simplemente de tránsito, otros mixtos, y sobre todo el campo de concentración de Ravensbrück, de mujeres en Alemania. Y hay una parte central que es, digamos, la parte Moyar, que es la que trata cómo se utilizó contra ellas la violencia sexuada como herramienta del terror. Luego hay un capítulo dedicado a las republicanas españolas de la Guerra Civil que acabaron en campos de concentración por ser resistentes, y un último capítulo pues a las mujeres que también estuvieron con ellas ahí, pero eran sus verdugos, ¿no? Las celadoras, las Esseas Auseferin, que eran mujeres de clase baja, media baja, que aceptaron esos trabajos porque les situaba en un estatus social superior y con un salario fijo, y que se convirtieron en verdaderas asesinas con el ascenso de los nacionalsocialistas. Pues la otra cara precisamente es la lectura no del simple paso de las mujeres por los campos, sino cómo sintieron ellas la deportación. La otra cara precisamente es el cómo se utilizó la violencia sexual y sexual como herramienta del terror para someterlas y convertir el cuerpo de las mujeres en un espacio más de dominación, ¿no? Las coacciones, y luego cosas curiosas, por ejemplo el rapado del pelo de la cabeza, que para un hombre es algo que puede ser ocasional, accidental, pero para ella era algo dramático. En los libros de memorias que he leído, y sobre todo en entrevistas que he escuchado, cuando lo recuerdan incluso lloran como algo trágico, ¿no? Y cuenta que cuando los seses entraban en las duchas para verlas desnudas, en vez de taparse los pechos se tapaban la cabeza. Hubo aspectos que solo los vivieron ellas porque tenían que ver con su biología, y los que compartieron con los compañeros varones los vivieron algunos de manera diferente, y esa es la otra cara. Bueno, el término de violencia sexuada lo introdujo una escritora francesa sobre el año 2000, al referirse a las mujeres republicanas represaliadas después de la Guerra Civil.
que las rapaban el pelo al cero, las daban aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades, ridiculizarla. Entonces es un término que va más allá de lo que es la violencia sexual o lo que puede ser una violación, ¿no? Tiene que ver con las coacciones, lo que tenían que hacer para sobrevivir. Es un concepto que, aunque es tabú, también se ha dado en los campos masculinos. A los adolescentes en los campos masculinos también le ejercían contra ellos, digamos, entre comillas, una violencia sexuada para tenerlos, aprovecharse de ellos determinadas personas, como eran los capos, y es un tema del que no se habla, ¿no? Pero la violencia sexuada es un término más amplio que lo que se diría la violencia sexual. Sería cualquier forma a través de la cual tú puedes forzar a una mujer a que, bueno, haga determinadas cosas para mantener la vida. La lección es, bueno, pues mantener la misma entereza y activismo y valentía que ellas tuvieron en esos momentos, ¿no? Evidentemente el mundo actual, yo entiendo que estamos en una época muy parecida a los años 30, y cuando la gente, sobre todo la gente joven, cuando se habla del nacionalsocialismo y de los campos nazis, piensan que Hitler llegó al poder mediante un golpe de Estado, y no fue así. Es cierto que en el año 33 se intentó un golpe de Estado, pero cuando se dieron cuenta que mediante esa forma no llegaban al poder, cambiaron la estrategia y lo que hicieron fue presentarse a las elecciones durante varios años y ganarlas al final, aunque tuvieron que pactar con un partido católico en última instancia para llegar al poder. Pero la lectura es que llegaron por elecciones libres, elegidos por personas normales y corrientes, que son las mismas personas normales y corrientes que ahora votan en toda Europa, en parte de Europa o en otros países de América, a partidos o a líderes autoritarios. Respecto a las mujeres, sin duda. En el epílogo del libro, yo, aunque sería revelar algo, yo creo que si hubiera ahora mismo, si hubiera un régimen autoritario en el que a los seres humanos se les, como está sucediendo en Estados Unidos con la población migrante que se la está recluyendo en campos, podríamos decir, de concentración, yo creo que se repetiría la misma historia con las mujeres. De hecho, las guerras siguen siendo violadas y los hombres no son violados, ¿no? Yo creo que seguirían en una situación de inferioridad. Pues precisamente para prevenir. En España la gente joven se cree que, por ejemplo, que la democracia siempre ha estado aquí, ¿no? Hace 50 años no existía la democracia. No había cosas que para ellos ahora son muy normales, como pueden ser bibliotecas, el acceso al deporte, a polideportivos, cosas muy sencillas de la vida cotidiana que antes no existían, y además estábamos sometidos a un régimen dictatorial. Entonces yo creo que no conocen, cuando ahora, por ejemplo, se suele decir que hay mucha gente joven en España que votaría a un partido de extrema derecha y que están de acuerdo con la dictadura de Franco, es porque no saben lo que era la dictadura. Por lo tanto, es importante contarles a dónde llevan ese tipo de experimentos. Bueno, quizás el mensaje a lo mejor es contraproducente para la venta, pero yo les diría que no es un libro de violaciones. Es decir, si alguien cree que este libro es lo que digo en la introducción, si se piensa que es un libro que va sobre violaciones, que también las hay, lo habla porque las hubo, lo que tiene que hacer es cerrar el libro y no seguir, porque el libro va más allá, profundiza más en todos esos aspectos que hemos hablado de la violencia sexual. Entonces, además, como yo creo que las mujeres de alguna otra forma siguen siendo víctimas de violencia sexuada, hay países en los que la ablación del clítoris, no reconocimiento de los derechos de las mujeres, entonces yo creo que es importante mantener que las mujeres siguen teniendo todavía mucho que avanzar en igualdad. Buenos días, mi nombre es Pablo Martínez Botello, soy autor de Mujer y ese exterminio, la otra cara del Holocausto, publicado en Ediciones El Garaje, que les doy las gracias porque han tenido la valentía de sacarlo adelante, y
mi trayectoria. Anteriormente había escrito algunos temas sobre los campos de concentración nazis. En el año 2001 escribí Un viaje a la muerte, la deportación y exterminio de españoles durante la Segunda Guerra Mundial. En 2023 escribí Psicología del mal, víctimas y verdugos, aspectos psicosociales de los campos nazis, y a partir de ese momento toda la recopilación que había hecho de la información sobre mujeres en campos de concentración, me gustó estructurarla en un nuevo libro desde una visión un poco diferente, que era la violencia sexuada que se utilizó contra ellas como herramienta del terror y de control.